¿ya? Eh, vamos a avanzar también el día de mañana, repasar más que todo ya en la parte práctica, las otras 2 unidades. O sea, tienen 3 unidades que van a ingresar para la prueba, ¿verdad? Y entonces hoy culminamos con la última, que sería la tercera. Y bueno, los otros días pues hacemos el repaso de los primeros, ¿no? Que sería la acentuación y el uso de los signos, ¿ya? Si nos vamos a organizar durante esta semana, siempre decirles de que depende de ustedes, su avance, su metacognición, lo que ustedes aprendan, va a depender mucho de los ejercicios que ustedes realicen, tanto del texto que hay ahí, pero también que se apoyen con otras bibliografías, ¿no? Siempre y cuando enmarcándose siempre al texto guía y sean conscientes, ¿no? Más que todo, ¿no? Cada uno sabe, ¿no? Qué es lo que está aprendiendo y qué es lo que le falta. Entonces, creo que cada uno tiene que hacer caso a su yo interno, ¿verdad? A lo que uno mismo se va, eh, ¿qué le puedo decir? Se va uno midiendo, ¿no? Se va como que calculando, midiendo la temperatura del aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo sé, entonces estoy como que más segura, o si me pongo un ejercicio, rápidamente identifico, y si todavía me falta o tengo duda, pues significa también que debo de seguir continuando haciendo la práctica, ¿ya? Bien, vamos entonces a ir empezando, ya. Voy a tratar de compartir. Me dan un medio minutito, por favor, para compartir. Y vamos a ir iniciando, ¿ya? Ya. Bien. Vamos entonces hablando de la unidad número 3, ¿verdad? El concepto de sintaxis, ¿verdad? Creo que está entendido, ¿ya? Tiene mucho que ver con, bueno, primero que es una parte de la gramática, ¿no? Que estudia cómo combinamos las palabras para formar un mensaje claro. Si algo no está claro en nuestra mente, entonces significa que no hay sintaxis, aunque sepamos o no sepamos, digamos, ¿no? El concepto, ¿no? Entonces ya nuestra mente nos ayuda a poder identificar, ¿no? Entonces decíamos que la sintaxis estudia las reglas, el orden, las funciones de las palabras y cómo se relacionan una con otra, ¿no? En realidad se tendría que ver la estructura de la oración, que tenga una lógica. Esa es la sintaxis, ¿no? Luego vimos también un ejemplo sobre cómo nuestra mente puede identificar, ¿no? Y hay una clave que decía, ¿no? Nuestra gramática interna reconoce rápidamente si esa frase, oración está mal escrita, ¿no? Y ahí recordábamos una oración súper sencilla que dice, el niño come pan, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, está bien, ¿verdad? Y a decir niño el pan come, entonces no está bien, entonces eso es agramatical y no tiene sintaxis. El primero sí tiene sintaxis, ¿verdad? Con ese ejemplo estábamos cerrando el concepto de sintaxis, ¿verdad? Bueno, y ahí detectamos en estos ejercicios, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba o qué es lo que no sonaba bien en nuestra mente? Y ahí detectamos que la casa roja, la grande S, está mal escrito, ¿verdad? Y que no tiene sintaxis. Lo mismo que con Juan Guardó decíamos que faltaba algo más, ¿no? Entonces, eso si se recuerda, hemos estado ensayando, ¿verdad? También ensayamos
otros ejercicios, como por ejemplo, el grande es saco azul, ¿no? Y alguien decía, no está bien, sería el saco, el saco azul es grande, ¿no? Entonces lo acomodaban ustedes, ¿verdad? Bien, esas fueron las prácticas entonces en cuanto a sintaxis y nos hemos pasado a bloques de construcción. A estos bloques de construcción se llaman los sintagmas, ¿ya? Ahora, aquí teníamos que analizar o analizamos bien qué son los sintagmas. Estamos en la temática número 3, ya la unidad número 3, que es la sintaxis. Estamos hablando ahora de los sintagmas. Para las personas que recién están ingresando, ¿ya? ¿Qué son en conceptos entonces los sintagmas? Decíamos de que las palabras no van solas, ¿verdad? Se agrupan en grupos llamados sintagmas. Entonces, a ese grupo de palabras, que obviamente tiene sintaxis, ¿verdad? Que tiene una orden que se entiende, se llama sintagmas, a ese grupo, una oración. Pueden ser 1, 2, 3, 4, todo ese grupo es un sintagma. Y a ese grupo debemos ubicar al jefe o el núcleo, ¿ya? Que manda a todos. Por esa palabrita, manda y determina a todos. A ese se llama jefe o núcleo. Y habíamos visto también los tipos de sintagma, ¿verdad? El sintagma nominal, que su sigla es SN. Recuerden que también hay que identificar la sigla, ¿ya? Porque puede ser de que tal vez solamente puedan utilizar las siglas nada más, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso como recomendación, ¿ya? Aprender las siglas, ¿ya? Sintagma nominal, SN, entonces, que el núcleo, ya el jefe, como decía, ¿no es cierto? Es el nombre o sustantivo, ¿ya? Ya habíamos visto un video también acá, ¿verdad? Que habíamos identificado que también puede ser el sujeto, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Y el ejemplo que estaba ahí en ese cuadrito era el coche rojo, ¿no? Entonces, el sintagma sería todo ese ejemplo y el núcleo sería coche, ¿ya? Sintagma verbal, que su sigla es SB, ¿ya? Sintagma verbal. Y el jefe, el núcleo sería el verbo, ¿no? Y en el ejemplo está come manzanas. Y ahí está clarísimo que el verbo come sería, ¿verdad? Bien. Luego el sintagma adjetival, ¿ya? Que su sigla es SADJ. Y el núcleo es el adjetivo, ¿ya? Y en el ejemplo está muy listo. Ese nos falta ahora ampliar, ya porque el sintagma nominal ya lo hemos avanzado, pero igual le doy a dar una repasada. No hay ningún problema, sino que es para ubicarnos un poquito a dónde le vamos a dar mayor énfasis, ¿ya? En dos cosas le vamos a dar énfasis, en sintagma adjetival y en sintagma preposicional, ¿ya? Porque el adverbial también me parece que ya lo hemos explicado, pero igual es necesario poder hacer un refresh, ¿no? Entonces, el sintagma adverbial, ¿no? Su jefe o el núcleo sería el adverbio, ¿no? Bastante lejos, ¿ya? Recordemos que el adverbio ya es una palabra invariable que complementa a un adjetivo, a un verbo, ¿ya? Y que expresa una circunstancia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en tiempo, ¿no? Luego, ahora, antes, después, hoy, tarde. También puede ser en lugar, cerca, lejos, aquí, allá, en modo, bien, mal, así, despacio, en calidad, más, menos. Bueno, hay bastante, ¿ya?
Y el sintagma preposicional, ya que su sigla es SP. Ya, y hay que tomar en cuenta que el Lisa, sintagma preposicional es un nexo, ¿no? Es la unión que une, ¿no? Una palabra con la otra. Diga, por favor, perdón. te está compartiendo pantalla, disculpe. Sí, ¿no se nota? No, No, no Ah, se ve, listen. ya, gracias, gracias, mi reina, ¿ya? Gracias, ya, eso es bueno, ya, gracias por indicarme. A ver, nuevamente, ¿ya? Nuevamente voy a hacer el ejercicio. Ahora se puede observar. ¿Alguien puede indicarme si se observa, por favor? Sí, Lice. Ya, gracias. De todas maneras, estamos haciendo un recuerdo de lo que hemos avanzado, ¿ya? Ahí pueden ver ese cuadrito, ¿verdad? Ese cuadro que está en su texto, inclusive tal cual. Ya, aquí lo que estamos haciendo es desmenuzar cada uno para que podamos entender. La recomendación de esto era que ustedes identifiquen qué es un nombre o sustantivo, qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es una preposición, para poder luego hacer palabras o grupos, ya oraciones con tipos de sintagma, ¿no? Y ahí identificar el núcleo. Esa era la recomendación, ¿ya? Bien, aquí hemos hecho algunos ejemplos de sintagma nominal, ¿ya? Por ejemplo, decía, el teléfono de Clara está roto, ¿no? ¿De qué se está hablando? Del teléfono, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda también a preguntarnos, ¿no? Estamos viendo, el núcleo sería el nombre sustantivo, el sujeto, ¿verdad? Entonces, el teléfono de Clara. Y ella está buscando su automóvil, ¿no? Entonces, ahí estaría el sistema nominal, sería ella. Una casa una casa enorme para toda la familia. Entonces sería el núcleo de ese sintagma sería la casa, ¿no? Los árboles del parque. Entonces el sintagma nominal sería árboles, ¿no? El núcleo en realidad, ¿no? Sería los árboles, no es toda esa frase. Sintagma nominal, pero los árboles. Julia es mi amiga, sería Julia. Ellos están felices, sería ellos. Y así hemos ido viendo los ejemplos de lo que son un sintagma nominal, ¿verdad? Y vimos luego un sintagma adverbial, ¿ya? Adverbial, y vimos José come, ¿no? Preparamos jugo para la cena. Sería preparamos, ¿no? El médico recetó un nuevo medicamento, ¿no? Sería ahí recetó. ¿No? Mi hermana lee un libro, ¿no? Estamos viendo el núcleo de este sintagma, ¿no? Mi hermana lee un libro, entonces sería lee. Y así hemos ido observando también, ¿no? Bien. Antes de poder pasar al sintagma adjetival, ya eh, voy a cerrar un ratito la pantalla porque quiero también mostrarles un videíto, pero también preguntarles un poquito, ¿ya? Que nosotros entendemos, perdón, lo voy a sacar. ¿Qué entendemos nosotros por adjetivos? La pregunta para todos, ¿qué entendemos por adjetivos?
Es algo como que nos califica. Ya, bien. Es algo que nos califica, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, un ejemplo de adjetivo, si alguien podría decir. El edificio es alto, sería alto. Ujú, correcto, ¿no? El edificio es alto. Entonces ahí, por ejemplo, alto sería, ¿no? ¿Qué más? El edificio es alto. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace el adjetivo es agregar, ¿ya? Es complementar al sustantivo. El sería un artículo, ¿verdad? Edificio, ¿ya? Edificio sería el sustantivo. Alto, está complementando ese sustantivo, sería el adjetivo, ¿no? Hay adjetivos, ¿no? De distintas clases, que eso, recordemos, hay adjetivos calificativos, como el que decía la compañera, ¿verdad? Calificativos. Hay adjetivo explicativo, gentilicio, numeral, demostrativo, posesivo, indefinido, interrogativo, exclamativo. Esos son los tipos de adjetivos. El calificativo, que decía, expresa una cualidad o una característica, ¿verdad? Puede ser bueno, ¿no? Puede ser bueno, malo, ¿no? Puede ser también feliz, bonito, ¿no? Entonces, eso sería un adjetivo, ¿ya? Bien, les voy a presentar entonces un videíto aquí para que podamos ver y podamos entender un poquito más, ¿ya? Bienvenidos a ¿Se esta está clase número observando? 6 de este curso de gramática que estoy grabando para ustedes para el canal de YouTube. ¿Se Ustedes escucha saben que o ya no se hemos visto qué es escucha? lingüística, qué es Se gramática, escucha. qué es sustantivo, qué es Ya. verbo, artículo, y hoy vamos con el adjetivo. Mucha atención con la información que voy a dar sobre el adjetivo, porque quizá la información que tenemos sobre el adjetivo es muy básica. Lo que nos enseñaron en primaria o en bachillerato. Prácticamente los adjetivos. Bienvenidos a esta clase número 6 de este curso de gramática que estoy grabando para ustedes para el canal de YouTube. Ustedes saben que ya hemos visto qué es lingüística, qué es gramática, qué es sustantivo, qué es verbo, artículo, y hoy vamos con el adjetivo. Mucha atención con la información que voy a dar sobre el adjetivo, porque quizá la información que tenemos sobre el adjetivo es muy básica. Lo que nos enseñaron en primaria o en bachillerato, prácticamente los adjetivos calificativos. Pero los adjetivos tienen una gran clasificación que se la voy a enseñar hoy. Adjetivo quiere decir información adicional, por eso ad. Información adicional. ¿De qué? Del sustantivo. Por eso generalmente el adjetivo nos da información acerca del sustantivo. Tenemos aquí, repaso, el artículo, que ya lo vimos en otra clase, libro, que es sustantivo, y verde, que viene a ser el adjetivo, porque me está dando una característica del sustantivo. En este orden de ideas, el adjetivo se clasifica de la siguiente manera. Empecemos por los adjetivos calificativos. ¿Qué son adjetivos calificativos? Aquellos que me dan una característica o una cualidad sobre el sustantivo. Por ejemplo, bueno. Por ejemplo, el pan está bueno. Hermosa, una flor hermosa, una casa hermosa, una mujer hermosa, grande, rubio. Todas estas palabras son características que puedo adjudicar a un sustantivo. Calvo, redondo, francés. Esto es un adjetivo calificativo. Esto quiere decir que los gentilicios, es decir, nombrar el lugar de donde procede alguien diciéndole de una vez esa característica, mexicano, colombiano, francés, italiano, portugués, peruano, ecuatoriano, todos estos gentilicios también son adjetivos calificativos. Dentro de esta clasificación de los adjetivos calificativos encontramos los colores. ¿Por qué? Porque podemos decir que algo es rojo, que algo es azul, que algo es violeta, etc. También encontramos adjetivos que derivan de verbos. Por ejemplo, roto. Algo está roto, que viene del verbo romper.
perdido. Por ejemplo, el niño estuvo perdido en el bosque. Perdido, que viene del verbo perder. Y también hay adjetivos que provienen de sustantivos. Por ejemplo, si yo digo la palabra escolar, viene del sustantivo escuela. Si yo digo el adjetivo mental, viene del sustantivo mente. De esos adjetivos calificativos, que son características, también puede presentar el adjetivo su forma corta. La forma corta de un adjetivo se conoce como apócope. Por ejemplo, apócope porque es la forma corta, poco. Por ejemplo, tengo el adjetivo bueno. Ese hombre es bueno. El apócope de bueno es buen hombre. El apócope del adjetivo santo es san. Por ejemplo, San José. El apócope del adjetivo calificativo grande es gran. Por ejemplo, la gran muralla. Entonces, fíjense que dependiendo cómo nosotros lo queremos utilizar, el adjetivo puede presentarse de forma apocopada o corta. Cuando se presenta de forma apocopada o corta, el adjetivo va antes que el sustantivo, como está en este caso. Cuando sucede esto, que el adjetivo va antes, a esto se le conoce como epíteto. Y esto se utiliza en género lírico porque hay muchos autores que acuden a los epítetos para dar características o describir algo en su poema, en su canción, en su composición, porque no es lo mismo decir la mañana está hermosa que qué hermosa mañana. ¿En qué hermosa mañana? Hermosa es el adjetivo que va antes del sustantivo y entre esos dos forman un epíteto, que es esa cualidad que estoy dando como un poco más de énfasis, digamos, al sustantivo, gracias a que el adjetivo lo pongo antes. Antes de continuar con la clasificación, tenemos que hablar del género y el número de los adjetivos. ¿Qué quiere decir género? Que puede estar presente en masculino, en femenino o en neutro. El número si está en singular o en plural. ¿Qué sucede con los sustantivos y los adjetivos? Que generalmente para el género femenino la palabra termina en A, como por ejemplo bella. Y si es para el masculino sería bello. Estos mismos adjetivos se pueden mostrar en singular o en plural como bellas o bellos. Pero hay adjetivos o palabras en español que no terminan ni en A ni en O y puede funcionar tanto para masculino como para femenino. Por ejemplo, la palabra hábil puede funcionar tanto para él como para ella. Él es hábil, ella es hábil y fíjese que termina en L. Algo o él o ella puede ser tenaz y termina en Z. También podemos decir que él o ella es interesante o también alguna cosa que es interesante y termina en E. También una palabra como por ejemplo cortés. Él es cortés, ella es cortés. ¿Qué quiere decir? Amable. Puede suceder que un adjetivo termine, por ejemplo, con la letra A, pero funciona tanto para él como para ella. Por ejemplo, hipócrita, analfabeta, autodidacta. Pero incluso encontramos en el diccionario esta palabra autodidacta, también la encontramos como autodidacto, pero su forma primaria es autodidacta. Ahora, hay adjetivos que se forman con la terminación ante y ente. Por ejemplo, estudiante, inteligente. Esta terminación, que en realidad es un sufijo que se forma gracias a otra palabra, me forma en este caso un adjetivo. A propósito, póngame en los comentarios ya ejemplos de palabras que terminen en ante y en ente y que funcionen como adjetivos. Mientras vamos a ver el resto de clasificación de los adjetivos. Y ojo, porque hay adjetivos que se pueden confundir con pronombres. Yo, que he sido profesora de gramática, me encuentro con que la mayor confusión de mis estudiantes está entre el pronombre y el adjetivo. ¿Por qué? Porque una palabra como mi, sin tilde, para indicar mi casa, mi funciona como adjetivo, pero si yo digo esas flores son para mí, ya funciona como pronombre, ahí es donde se puede generar confusión, así que vamos con el resto de la clasificación. Ya vimos los adjetivos calificativos, ahora vamos a ver los adjetivos demostrativos. ¿Qué quiere decir adjetivo demostrativo? Primero, que el adjetivo está acompañando al sustantivo. Segundo, que me está indicando información sobre ese sustantivo. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? Esta, este, estas, estos. Por ejemplo, esta casa, y miren aquí el sustantivo, este perro, estas casas, estos perros.
Continuemos con los demostrativos. Esa, ese, esas, esos. Esa flor, ese gato, esas flores, esos gatos. Todo esto son adjetivos y estos son sustantivos. Y aquella, aquel, aquellas, aquellos. Por ejemplo, aquella camisa, aquel zapato, aquellas camisas, aquellos zapatos. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos adjetivos? Si yo digo esa camisa, esta camisa y aquella camisa, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está entre la cercanía entre el sujeto y el objeto. Por ejemplo, yo puedo decir esta camisa es la que tengo más cerca a mí. ¿Cuál es la que sigue en lejanía o en distancia? Esa camisa. ¿Y cuál es la que sigue en distancia? Aquella camisa. Entonces, para diferenciar la proximidad o la distancia, para eso están estos adjetivos. Les hago un grafiquito. Acá está el sujeto. Acá está el balón. Acá está el balón y acá está el balón. Si vamos a nombrar el más cercano, vamos a decir este balón. Si lo vamos a nombrar más lejano, ese balón. Pero si está aún más lejos, aquel balón. También estos adjetivos pueden dar información de proximidad, pero temporal, es decir, de tiempo. Este año voy a ir a México. ¿Cuál año? Este, el más cercano. Vámonos ahora con los adjetivos posesivos. ¿Qué quiere decir posesivos? Posesión. Esto quiere decir que me va a indicar de quién es el objeto en cuestión. Y atención a esto. Los adjetivos posesivos, si es de la primera persona, es decir, de este pronombre, el adjetivo posesivo es mi, mío, míos, mía, mías, ¿cierto? Cuando el objeto es de esta persona. El objeto en cuestión es de la segunda persona, entonces es tú, mi balón, tu balón, tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Ese balón tuyo es muy grande, es de él o de ella o de usted. Decimos su balón o el balón suyo, suyos, suya, suyas. Resulta que los objetos o el objeto es de nosotros. ¿Cómo lo decimos? Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Todo esto que estoy diciendo más sustantivo. Atención a eso para que no se confundan con los pronombres, que es la siguiente clase. Creo que las categorías gramaticales que más hay que ponerle atención es a los pronombres y a los adjetivos. Y resulta que algo es de vosotros. Entonces decimos vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. ¿Por qué se cataloga todo esto como adjetivos? Porque al ladito va a llevar un sustantivo. Vuestra casa es hermosa. Nuestro hermano llegó de visita. Sustantivo, hermana. Vamos ahora con los adjetivos numerales y aquí les tengo un dato curioso. Los números son adjetivos. Dentro de los adjetivos numerales están los cardinales. ¿Qué quiere decir cardinales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito. Por ejemplo, mi hijo tiene 3 años. 3 es el adjetivo que me da información del sustantivo años. Tenemos los ordinales. ¿Qué son los ordinales? Los que representan un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Por ejemplo, mi sobrina está en tercer grado. Tengo tercer, que es el adjetivo que me da información del sustantivo grado. Tenemos los adjetivos múltiplos. ¿Qué quiere decir múltiplos? Que multiplican por 2, por 3, etc. Si multiplica por 2, es el doble. Si multiplica por 3, el triple, el cuádruple, el quíntuple, el sextuple. ¿Cómo lo podríamos utilizar? Comí el doble de pizza que ayer. Doble, que viene a ser el adjetivo del sustantivo pizza. Y por último tenemos los adjetivos partitivos. ¿Qué quiere decir partitivo? Que divide. Por ejemplo, me comí media naranja. Media naranja. Media, que es el adjetivo, y naranja, que es el sustantivo. Vamos ahora con los adjetivos interrogativos. ¿Qué son los adjetivos interrogativos? Son estas palabras que están al lado de un sustantivo y que me están preguntando algo sobre el sustantivo. ¿Qué libro compró? ¿Por qué esto es un adjetivo? Porque me está acompañando al sustantivo. Dentro de los adjetivos interrogativos también están los exclamativos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Qué es el adjetivo? Porque acompaña al sustantivo calor. ¿Cuál casa compró? Entonces la palabra cuál es un adjetivo
porque está acompañando al sustantivo casa. Estos son adjetivos. ¿Por qué son adjetivos? Porque acompañan a un sustantivo y no los podemos confundir más adelante con otras categorías gramaticales que les voy a enseñar. Y por último tenemos los adjetivos indefinidos. ¿Qué quiere decir indefinidos? Son palabras que no me dan información exacta del sustantivo. Por ejemplo, vi otra película. ¿Cuál sería aquí el adjetivo? Otra. Otra que puede ser cualquiera. No me está identificando exactamente cuál película. Vi otra película. Viajamos varios días. Acá está el adjetivo. Cierta persona me contó. Cierta, adjetivo, porque está acompañando al sustantivo persona. Y hay muchos ejemplos. Todos los individuos exhiben su locura. Todos los individuos. Todos es adjetivo. Nunca había visto semejante atrocidad. Semejante es el adjetivo del sustantivo atrocidad. Compré varios periódicos. Varios es el adjetivo. Ahora déjenme en los comentarios el adjetivo de estas oraciones que les voy a decir a continuación. Cada día que pasa, su salud mejora. Siempre me dices las mismas cosas. Tanta comida me enferma. Algunos amigos creen en la reencarnación. Ninguna mariposa sobrevivió. Pocas máquinas funcionan bien. Bebió demasiado licor. Y hasta aquí llega esta clase de los adjetivos, por favor. Recuerden que si no entendieron algo, devuelvan este video porque los adjetivos tienen una complejidad con respecto a los... Bien, ¿cómo les ha parecido? Bien el video, profe. Qué bueno, es largo, ¿no? Es larguito porque es así, cuando uno está aprendiendo esto de los adjetivos, eh, como que hay muchas dudas, ¿verdad? Porque tenemos como que muchos ejercicios para poder hacer, pero es bueno hacer, refrescar todo esto porque nos ayuda a nosotros a poder analizar, ¿no? Y entender. No es difícil, sino más bien es un poco ambiguo, pero si uno se va ubicando con los conceptos y con los ejemplos, uno va a poder lograr, ¿ya? Bien, voy a volver a compartirles voy a dejar un ratito de compartir y voy a volver. Dicen, Diga, diga. ahora yo creo que nos pasarán los textos de la unidad 3 al grupo. ¿No le han pasado todavía? Yo creo que sí. No, hasta el 2 nomás. Sí, creo que no vi el 3. Yo creo que sí. Yo creo que tendrían que haberle pasado, ¿no? Ujú. Ahora, yo en mis presentaciones hago generalmente tal cual está el texto, solo que en estas últimas partes del sintagma, por ejemplo, preposicional, ahí sí he ampliado y he colocado otros datos más minuciosos para que se pueda, entender, digamos, ¿no? Pero lo otro, el cuadrito y todas esas cosas están en el texto. También estoy utilizando algunos ejemplos de las actividades, ¿ya? Yo creo que les va a pasar. Ustedes saben que no tenemos nosotros el dato para poder darles, ¿no? Hay una persona. Yo creo que sí, no creo que no los dé, ¿no? Sí o sí tienen que darles. Es su texto. Ya, a ver, ¿qué me está pasando? Espero que sea este. Yo creo que sí les van a pasar, igual ya me están preocupando. Yo creo que les va a pasar, no creo que no se hayan olvidado. Sí, se le va a pasar, solamente que hay un Rizos cronograma definidos y sin y en frizz. base al Con cronograma Herbal es el que se Essence tiene. nutre, hidrata y define tus Los que rizos. están más arriba de nosotros Herbal se están Essences encargando con de óleos de pasar tetí adecuadamente. brasileño y aguacate. Correcto. Así es, gracias. Gracias, Lisa. Ahí está la aclaración entonces, ¿ya? Bien. Creo que esta es la presentación nueva que hice. Lo que pasa es que hice dos presentaciones y hay una que tengo con mayores ejemplos. Esa es la que quiero compartirles.
Directamente me lleva a la práctica esta. Y ahí culmina, parece. Ya. A ver, un cacho más, por favor. Voy a hacer un intento más de compartirle. Ya. Voy a hacer un intento más de compartir, ¿ya? Este. Bueno, vamos a ir directamente a este cuadro, ¿ya? En base a este cuadro nos vamos a ir basando, pero voy a ir explicando, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falta entender ahorita? ¿No? Vamos a ver lo que son los adjetivos. Aquí lo que necesitamos saber que cada adjetivo es una parte de la oración, ¿verdad? ¿Y qué hace? Es que complementa al sustantivo, ¿no? Eso es lo que hace, complementar al sustantivo para calificarlo o determinarlo, digamos, ¿no? Las clases de adjetivo que hemos visto, ya, son bastantes. Son como unos, a ver, son como unos 6, 7 tipos de adjetivos, ¿ya? Estamos hablando ahorita solo lo que es el tema adjetivo para luego ir viendo un bloque de sintagma adjetival y luego buscar ese núcleo, ¿ya? Entonces, habíamos visto en el video y también les explico de que existen los adjetivos calificativos, ¿ya? Como bueno, malo, feliz. Existen también los adjetivos explicativos, ¿ya? Por ejemplo, sería la sangre es roja, entonces sangre roja está explicando, digamos, ¿no? Al sustantivo. Por ejemplo, la nieve blanca, digamos, nieve blanca, ¿no? Entonces blanco sería, está, digamos, ¿no? Nieve blanca está como que explicando, ¿ya? Todos los gentilicios también se toman en cuenta como si fuesen adjetivos. Los gentilicios, por ejemplo, boliviano, cruceño, argentino, chileno, esos son adjetivos, ¿ya? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un ejemplo de adjetivo con gentilicio, el boliviano es trabajador, ¿no? Entonces ahí sería el gentilicio, sería el boliviano, subrayaría ahí, ¿verdad? También existen adjetivos numerales, ¿no? Como hemos visto en el video, ¿verdad? Los cardinales 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Primero, segundo, ¿no? Mitad, tercio, todo esto que expresa un número o una cantidad también sería un adjetivo. Luego también estarían los adjetivos demostrativos, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Según su ubicación, ¿no? Eso, esa, eso, aquel, aquello, aquellas, ¿no? Otros adjetivos también sería el posesivo, ¿no? Mío, mía, mío, tuyo, tuya, suya, vuestras, ¿no? Y los indefinidos, ¿no? Que expresan de manera vaga, pero que complementa como ninguno, cualquiera, alguno, cierto, varios, algún. Ya. Así podemos ir viendo la cantidad de adjetivos. Ahora tenemos que ir viendo las oraciones. ¿Cuáles son las oraciones que puedo utilizar para identificar los adjetivos?
A ver, aquí hay una oración muy listo, dice, ¿no? Y listo sería el núcleo. Voy a nombrarles entonces una oración y de ahí ustedes me dicen, me buscan el núcleo del adjetivo. Les voy a nombrar o les voy a lecturar un sintagma adjetival y de ahí ustedes me buscan el núcleo. Digo, César es muy bueno. César es muy bueno. De ese sintagma que estoy hablando de César es muy bueno. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo, en realidad cuando yo le digo núcleo estoy buscando el adjetivo. ¿Cuál sería? Bueno, Bueno, muy bien, excelente. Ese sería, ¿no es cierto? Sería el núcleo o el jefe que identifica, ¿no? Entonces, César es muy bueno. ¿Ya? ¿Ok? ¿Me escuchan, verdad? sí, Lisa. Sí. Ya, bien. Veamos otro, ¿ya? Si ustedes quieren, le pueden escribir o pueden ir escuchándome, ¿ya? Dice, otro, a ver, vamos a buscar. El edificio es enorme. El edificio es enorme. Busquemos a ver el núcleo. ¿Cuál sería? Enorme. Sí, exacto. Ese sería el adjetivo, ¿no? Ese sería el adjetivo y estamos buscando el núcleo. Sería enorme. Ahora otro. Las flores son muy rojas. Las flores son muy rojas. Muy roja. Muy rojas. Bien, esas dos serían, ¿verdad? Sería el núcleo, entonces. De la frase del sintagma adjetival, las flores son muy rojas, el núcleo sería muy rojas. Otro, los estudiantes son eficientes. ¿Eficientes? Sí, muy bien. Ahí se está dando cuenta de que está calificando, está como que agregando, digamos, ¿no? Porque yo digo, los estudiantes son eficientes, ¿no? Ahí estoy como que calificando, no es un adjetivo calificativo. Sí. 5, a ver, voy a decir otra más. Dice, compré unos zapatos nuevos de cuero. El grupo del sintagma adjetival sería zapatos nuevos de cuero. Y la palabra jefe sería nuevos, ¿verdad? Compré unos zapatos nuevos de cuero. A ver, busquemos una más, una frase un poquito más larguita, ¿ya? Conocí a una mujer amable y trabajadora. Conocí a una mujer amable y trabajadora. Busquemos a ver el núcleo. Amable y trabajadora. Muy bien, esa sería, ¿no? Se está entendiendo que el adjetivo está complementando, ¿verdad? Al sustantivo o al nombre, ¿no? En este caso sería la mujer amable y trabajadora. Otro. Las frutas maduras y dulces están en la canasta. Las frutas maduras y dulces están en la canasta. Maduras y dulces. Muy bien, ese sería el núcleo, ¿no? Maduras y dulces, ¿no? ¿Y cuál sería el sustantivo de que se está hablando? Sería de las frutas, ¿verdad? Bien. Ella es una estudiante aplicada y dedicada. ¿Aplicada? Muy bien, y dedicada también, ¿no? Serían dos palabras, aplicada y dedicada. ¿De quién se habla? De una estudiante, ¿no? Y último, vimos una película antigua
antigua de aventuras. Antigua. Muy bien, antigua de aventuras, ¿verdad? Y en toda esa frase vimos una película antigua de aventuras. El sintagma adjetival sería película antigua de aventuras y el núcleo sería antigua. Bien. ¿De qué estamos hablando del sintagma? ¿Verbal, nominal, adjetival o adverbial? Adjetival. Muy bien, de ese estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Si nosotros buscamos o sabemos qué es un adjetivo, rápidamente podemos buscar. Podemos entender qué es un sintagma adjetival. Sintagma es un conjunto de palabras, ¿no? ¿Ya? En ese conjunto de palabras buscamos el núcleo, ¿no? Y el núcleo es justamente, en ese caso sería un adjetivo, ¿no? Si decimos sintagma adjetival, el núcleo sería un adjetivo. Si decimos sintagma nominal, sería el nombre sustantivo. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es entender qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio y qué es una preposición. Si sabemos eso, vamos a poder identificar. Otra cosa que les decía al inicio de la clase es que también veamos estas abreviaciones, ¿ya? Porque espero que no sea así, pero a veces nos ponen, ¿verdad?, los ejercicios directamente que le pongamos la sigla, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta, ¿ya? El sintagma adjetival es S-A-D-J, ¿no? Como que se entiende, digamos, ¿no? S de sintagma y adjetival es A-D-J, ¿no? Entonces hay que ver esa lógica en realidad, ¿no? En lenguaje más que todo es buscarle la lógica a ese rompecabezas, ¿no? Yo les entiendo porque a veces como que uno se complica, pero si yo sé qué son estos primeros, qué es un verbo, adjetivo, adverbio y preposición, ya voy a entender ya. Bien. Le dicen, Dígame. digamos esto, digamos, está hablando del núcleo del adjetivo, ¿no? Pero no es lo mismo al núcleo de una oración, es diferente. Estoy hablando, gracias por participar, estoy hablando del sintagma adjetival, ¿ya? Y ahí estamos buscando el núcleo, que sería la palabra que cambia o que determina todo, ¿ya? Porque en su concepto, el sintagma, los sintagmas son como bloques de construcción, son bloques de varias palabritas, ¿ya? Y, o oraciones, pongámosles así, ¿ya? Pero que tienen tipos. Hay sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Y de esa oración, ¿ya? Yo puedo decir José come manzanas. José come de la oración José come manzanas, voy a buscar el núcleo, ¿no? Y el núcleo sería el verbo, ¿no? Por eso que se llama sintagma verbal, porque de toda esa frase, José come verbo, entonces yo tengo que resaltar el verbo porque ese es el que está cambiando. Obviamente, en una frase más larga que esa, la que están ahí en el ejemplo, puedo buscar sintagma verbal, sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional, si es que hay, porque en una frase puede ver todo, puede ver varios, pero aquí lo que me interesa es identificar, ¿ya? Por eso que está así su ejemplo pequeño. Por ejemplo, si digo yo, vimos una película antigua de aventuras. Vimos una película antigua. Antigua sería, ¿no es cierto?, el núcleo. ¿Ya? Antigua. Pero la de sería una preposición. Y ahí estaría el sintagma preposicional de. ¿Qué es lo que vamos a
avanzar luego. ¿Ya? Cuando ustedes hacen su oración, entonces ustedes pueden identificar en esa frase, en esa oración, si tiene sintagma nominal, verbal, adjetival o preposicional. Y es simplemente para poder saber cómo está la sintaxis, ¿no? Cómo está, qué bloques tienen, cómo están agrupadas. Simplemente para poder identificar eso. Algunos dirán, pucha, qué complicado el lenguaje, ¿no? Así es. Y la única forma que hay que hacerlo es como que entendiendo todos estos datitos. No se me estresen, ya vayan con calma, aunque sea con 2 oraciones, pero que se entienda. ¿Ya? Y busquen siempre, ¿no? Un video explicativo, ¿ya? O textos explicativos. Y no sé si alguien sabe manejar el dólar, ¿no? Que es una buena forma también de poder y preguntar, digamos, ¿no? Así que bien, si utilizan eso, bien, pero siempre básense, encuádrense en el texto guía. Ya no vaya a decir de que la profe nos dijo que vean todo esto y no está lo mismo, ¿no? O sea, básense siempre, encuádrense en el texto guía, pero apóyense en estos videos que explican, en estas IAs que ya te ayudan ahora, ya no es como antes. Antes costaba mucho romperse la cabeza, pero lo otro te ayuda rápidamente, pero uno tiene que masticar todavía. No se queden con algo, escríbanlo, fíjense, eso es necesario, ¿ya? Porque a veces, también a veces cuando utilizamos las guías como el dólar, como que, ya, lo escucho, lo leo, ya está, ya lo entendí, digamos, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando quiero escribir, ya, ay, cómo era, digamos, ¿no? Entonces, en el examen no va a haber nada de esas aplicaciones. Entonces, lo que tengo que saber es escribirlo, desgregarlo todo y recién ya entender. Bien, chicos. Antes de pasar al sintagma preposicional, ¿alguna pregunta más del sintagma adjetival? No, Lice. No. Gracias. Thank you. Bien, vamos a pasarnos entonces a este sintagma preposicional. Sintagma, conjunto de palabras, ¿verdad? Grupo de palabras, donde buscamos también el núcleo. Buscamos ese núcleo, ¿no? Y buscamos una preposición. Para eso necesitamos saber qué es una preposición. ¿Qué entendemos por preposición? ¿Alguien que desee explicar? Son las palabras consideradas átomas. Hay mucho ruidito cuando hablan. A ver nuevamente, por favor. Que si son las palabras consideradas átomas. Ya. A ver, otra personita más, por favor. Gracias por su participación. Que son palabras invariables, o sea que no cambia el género ni el número. Ya, muy bien. Ya, es una palabra invariable de la oración que no tiene significado, ¿no? Más bien sirve de nexo. De nexo. Es como una soguita, digamos, ¿no? Que une una palabra con otra palabra. Casi como los artículos. Similar a los artículos, bueno, el artículo, sí. Pero este de aquí como que relaciona 2 palabras, mientras el artículo se puede iniciar con esa palabra. Por ejemplo, la casa, ¿no? La sería, está como que iniciando. Pero este de la preposición es como una palabrita que relaciona 2 palabras. Como les digo, es como una soguita que estuviera agarrándose de las manitos, digamos, ¿no? Que relaciona la dependencia de 2 o más palabras o oraciones. A ver,
Una preposición puede ser a, solo la palabra a. Una preposición puede ser la palabra durante. Según. Tras. Ante. En. Entre. Sobre. Salvo. Cabe. Hacia. Incluso. Con. Contra. Hasta. Desde. Por. Para. De. So. Pro. Sin. Bajo. Mediante. Excepto. ¿Ya? Esas son las palabras en proposición. Ahora yo hago ejemplos. Ya, a ver, voy a hacer ejemplos. Voy a hacer algunos ejemplos. Utilizando la A. Voy a clase a las 8. En este sintagma preposicional, ya estoy yendo ya a la oración. Digo, voy a clase a las 8 o ingreso a clase a las 7. ¿Cuál sería la preposición? ¿O cuál sería el sintagma preposicional ya? El núcleo. Voy a clase a las 7. ¿La 7? No, sería la A. A 7. La A nomás. Ah. Voy a clase a las 7, ¿ya? O voy a clase a las 8. Sería la A. Voy a, o sea, estoy uniendo la A con clases. Voy a clases. Así, si fuese así chiquitito, voy a clases, estoy uniendo, ¿no? El nexo sería la A. ¿Ya? Voy a clases a las 8. La A también sería una proposición ahí, en esa frase larga. Voy a clases a las 8. Las dos A que hay en esa oración que les estoy nombrando serían la preposición y estaría en la A. Ahora, una preposición, a ver, utilizándola en. Estudio en la biblioteca. Estudio en la biblioteca. La en sería, ¿no ven? Estudio en la biblioteca en las tardes. También sería la en, la preposición. Con la en estoy uniendo dos palabras o dos oraciones. ¿Se dan cuenta que es un nexo? ¿No? Otro. Estudio matemáticas para aprobar los exámenes. ¿Cuál sería ahí la preposición? Para. Para. Sí, totalmente. Gracias. Mi carpeta está entre los libros. Entre. Muy bien. Lo mismo que estudio entre semanas, ¿verdad? Sería entre. Se está entendiendo que es el nexo. Yo les decía, es como una pitita que agarra una palabra con otra o una oración con otra. ¿Ya? Bien, chicos. Estamos entendiendo. Es así. Yo tengo que saber qué es la preposición para poder saber luego qué es el sintagma preposicional. ¿Ya? Voy a ver si hay algún sintagma nominal, adverbial, adjetival. Ya, hay una práctica que luego lo vamos a hacer. Sigamos nomás con el cuadro. A ver,
sigamos con la práctica, ¿ya? De sintagma preposicional. Si yo digo, sobre la mesa hay libros de estudio, ¿dónde estaría el núcleo de esa sintagma preposicional? De toda esa frase. Sobre. Muy bien, sobre. Estoy contento por tu progreso, José. O estoy contento por tu progreso. ¿Cuál sería la? Por. Por tu proceso. Ya, tú sería, en este caso, por tu proceso, ¿sí? Otro, a ver. Descanso. Descanso. No, eso creo que no va a sonar bien. El libro es de María, así súper sencillito. ¿Cuál sería? De. Exacto, de, ¿no? Si yo digo, las plantas crecen por el sol. Por. Ya, él sería en este caso. Ya, ya. Porque como que tiene más gente. Yo digo, las plantas crecen por sol. Las plantas crecen por el sol, sería él, ¿ya? Si yo anoto todas las preposiciones en una hojita, y es nomás conjugarlos nomás luego, ¿ya? Entonces mi recomendación es que ustedes coloquen todas las preposiciones, ¿ya? A ver, hagamos una oración con la palabra Asia. ¿Cómo sería? Con la palabra Asia. Asia con H. Yo voy hacia el campo. Muy bien. Ahí está. La preposición sería Asia. Yo voy hacia el campo. Y en el otro caso no nos vamos a confundir con el artículo el con por. No, es que por no es preposición. ¿Ya? Las preposiciones serían la a, la palabra durante, según, tras, ante, en, entre, sobre, salvo, cabe, hacia, incluso, con, ¿ya? Contra, hasta, inclusive entraría el por, desde, de, so, pro, sin, bajo, tú, mediante, excepto, ¿ya? Tal vez ahí lo que podríamos hacer es sacarnos un poquito la duda de qué es un artículo, ¿ya? Ahí para no confundirnos, podemos saber de manera un poquito sin duda de qué es un artículo. ¿Alguien sabe qué es un artículo? ¿Mm? A ver, busquen. ¿Qué dice que es un artículo? Algo como que señala o enumera también, ¿o no? Que es una palabra que acompaña al sustantivo para especificar su género, masculino, femenino. O ¿Cuál sería, a ver los artículos? él, El, los, las, los, lo. Ya, muy bien. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí para no equivocarnos, como se dice, es de que sirve como nexo. O sea, sirve como nexo, como unión, digamos, ¿no? Mientras el artículo se puede iniciar con ese artículo inclusive, ¿no? Entonces, si ustedes se anotan qué son las proposiciones, digamos, ¿no? Y cuáles son los artículos, las palabras lo anotan y hacen oraciones, se van a dar cuenta. ¿Ya? Y no va a haber mucha equivocación ahí. O sea, no tendrían que tener equivocación si tienen la claridad. ¿Ya?
Entonces, eso es necesario tomar en cuenta. Bien, vamos a, voy a salir un rato de la presentación y vamos a escuchar un videito aclaratorio, ¿ya? ¿Qué les ha parecido el video de la explicación de la profe Mónica? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. ¿No ven? Ya, eso es necesario. Vamos a ver poquito. Yo creo que con eso ya van a estar ya. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy aprenderemos qué es un sintagma preposicional. Antes de explicar qué es un sintagma preposicional, recordemos qué es un sintagma. Un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan con una función determinada en la oración. Un sintagma preposicional en este caso es un grupo de palabras introducidas por una preposición. Pero recordemos las preposiciones. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Por ejemplo, una preposición puede ser el complemento de un nombre o un sustantivo, como por ejemplo café con leche. ¿Cuál es la palabra que me está indicando unión entre estos dos términos? Con. Con es una preposición y estoy diciendo café con leche. Veamos un ejemplo. Vamos a identificar en esta oración la preposición. Con. Acá está la preposición. Y vamos a hacer la estructura de la oración a ver cómo queda. Recuerden que yo siempre manejo esta estructura. Esta O que significa oración y de aquí extraigo el sintagma nominal y sintagma verbal. ¿De quién estoy hablando? De Juan. Juan es el sintagma nominal que funciona como sujeto. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo de Juan? De aquí para allá es el sintagma verbal. ¿Qué estoy diciendo de Juan? Verbo, beber, bebe. ¿Qué está bebiendo Juan? Café con leche. Entonces, como esta palabrita de acá es un sustantivo, sacamos un sintagma nominal. ¿Y qué tiene ese sintagma nominal? Tiene un nombre que es café. Pero aquí hay una preposición. Entonces, ¿qué sale aquí? Un sintagma preposicional. Acá está el sintagma preposicional que mencioné anteriormente. Este sintagma preposicional tiene una preposición que es con. Y resulta que leche es un sustantivo porque usted puede hablar de la leche, usted puede decir que la leche está cara, que la leche está fría. Cada vez que usted puede hablar de eso, es un sustantivo, es decir, un sintagma nominal. Y aquí sale el sintagma nominal que tiene un nombre que es leche. Y aquí está la preposición acompañando a este sustantivo. Veamos otro ejemplo con sintagma preposicional. Vi a Carol en la calle. En esta estructura que tiene el sintagma nominal y que tiene el sintagma verbal, nos preguntamos quién es el sujeto o el sintagma nominal principal. Aquí no está mencionado el sujeto, pero lo suponemos. Ahora, el verbo principal es vi y de aquí para allá empieza el sintagma verbal. Verbo, vi. Aquí tenemos una preposición que es a y lo acompaña un sustantivo. Vi a Carol. Entonces, sintagma preposicional, miren que esta estructura es muy fácil. Sintagma preposicional que tiene la preposición a y que tiene un sintagma nominal con un nombre que es Carol. De aquí sale otro sintagma preposicional que está aquí. Y tiene una preposición que es en. Y tiene un sintagma nominal que tiene determinante la.
y que tiene como nombre calle. Recuerden que para poder practicar el sintagma preposicional deben aprenderse las preposiciones. Un ejercicio que ustedes podrían desarrollar sería hacer una oración con cada una de las preposiciones. Y ya el siguiente ejercicio sería analizar esa oración que usted mismo creó. Por el momento, yo les voy a dejar una tarea. En las siguientes oraciones, identifiquen los sintagmas preposicionales. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a ver la solución. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que se enteren de cada lección que vamos subiendo y por supuesto recomendarnos. Soy la profe Mónica, nos vemos en una próxima lección. Bien. ¿Cómo les ha parecido? Estaba bien, profe. ¿Ya se entendió? ¿Se aclaró alguna dudita que había? Sí. Ya, qué bueno. Qué bien, qué bien. Eso es lo que se quiere, ¿no? Aclarar el tema de algunas dudas que a veces tenemos. Ya, no sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿me avisan, por favor? Sí, está listo. Sí se ve la pantalla. Gracias chicos, ¿ya? Entonces, estábamos viendo, ¿no? Aquí también hay algunos sintagmas preposicionales, ¿no? Y ahí están algunos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, ¿ya? Y ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Me gusta tomar café con agua, por ejemplo, ¿no? Las plantas crecen por el sol, todo lo que está con negrita serían los núcleos, ¿no? De la preposición. Creo que se está entendiendo, ¿ya? Ahora, hagamos una práctica, ¿ya? En su texto hay este ejercicio de acá, ¿ya? Que no tiene anotado ya esas siglas, solo están las rayitas nada más. Y aquí dice, ¿no? Ejercicio número 2, dice así, tal como está. Solo que yo ya le agregué las siglas ahí para que no nos cueste mucho, ¿ya? Encuentra al jefe, dice, o sea, de estas 4 oraciones, ¿ya? Tenemos que buscar qué grupo de sintagma y hay que buscar el núcleo, ¿verdad? De las siguientes frases, ¿no? Hay que indicar a qué sintagma es, ¿ya? Subraya el núcleo de la siguiente frase y di qué tipo de sintagma es. La mesa redonda. La mesa redonda. ¿Qué tipo de sintagma es? Nominal. Nominal. Muy bien, sintagma nominal, ¿no? Y subrayamos entonces el núcleo, sería Mesa. mesa, correcto, mesa. La número 2, comieron tarde. Comieron tarde. ¿Qué tipo sería? ¿Qué tipo de sintagma sería? Adjetival. Adverbio. Adverbial. Sí, adverbial. Ya. Ya. Bastante difícil. Adverbial. Adjetivo. Adjetivo, ¿no? Está calificando, ¿ya? Vivimos en Madrid. ¿Qué es lo que reciencita hemos llevado? Preposicional. Muy bien, y estaría en la en, ¿verdad? Ahí está con negrita.
Bien, chicos. Lo que estoy viendo yo aquí es de que lo que está ahorita fresquito, digamos, ¿no? El adjetival y el preposicional, como que lo identificamos, ¿verdad? Pero lo que hemos llevado está en el sintagma adverbial. Ahí, por ejemplo, tenemos que darle mayor énfasis en nuestras prácticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí yo les digo que le den una chequeada más que es un adverbio y hagan su ejercicio. Después el sintagma nominal lo están agarrando de manera rápida. El adjetival también. Y obvio el preposicional, que parece ser hasta lo más fácil de esos cuatro. ¿Ya? Bien, chicos. Ese ejercicio está en el texto, sin resultado, obviamente, ¿no? Ya. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, por favor, de lo que hemos llevado hoy día, del sintagma adjetival y el sintagma preposicional? No, profe. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Me dan un ratito, por favor? Creo que están funcionando el audio. Ya. Entonces no hay mucha duda, ¿verdad? Nuestra tarea va a ser hacer oraciones. Eso, ¿ya? Ese ejercicio que está ahí, por ejemplo, el que da el texto, similar a eso, ya busquen mayores oraciones de este tipo, que les va a poder ayudar. ¿Ya? Eso búsquenlo. Hagan, escriban, ¿ya? Identifiquen, subrayen todo eso. Les va a ayudar bastante. Para concluir esta unidad 3, el texto guía nos habla también de cómo podemos identificar. Ya no nos está hablando ya esto del sintagma, nada, hasta ahí cierra, pero hay una partecita, ¿no? Que no la quiero obviar, quiero que lo entendamos igual. Y decía el texto, ¿no? ¿Cómo sabemos qué palabras van juntas, ¿no? Entre paréntesis dice constituyentes también, ¿ya? Y en esa presentación está tal como está el texto, ¿ya? Y ahí hablaba también sobre qué cosas tenemos que tomar en cuenta cuando las palabras van juntas, ¿ya? ¿Cómo sabemos entonces que las palabras van juntas? Y el texto indica constituyente. Y dice, a veces dudamos de qué palabras forman un grupo. El documento nos enseña 3 trucos infalibles, pruebas de constituyentes. El truco número 1, ya, o el truco A, dice la sustitución. Y entre paréntesis, el cambiazo, ¿no? Que le han colocado ahí una palabra como para que entendamos. Dice, si puedes cambiar un grupo de palabras por una sola, entre paréntesis, como, él, eso, allí. Ese grupo es un bloque. Veamos entonces, según a lo que está explicando, ¿ya? En este punto de aquí, en el primer punto dice, el hermano de mi madre vino ayer. El hermano de mi madre vino ayer. ¿Y cómo lo podemos cambiar? A ver, veamos, perdón. Veamos. Podemos cambiar, dice, podemos cambiar el hermano de mi madre por él. Solo por él. O sea, estamos cambiando todo eso, ya, por él. Y utilizamos, él vino ayer. Si entonces es un bloque. Entonces, lo cambiamos. En vez de decir el hermano de mi madre, el hermano de mi madre vino ayer,
Lo podemos cambiar el hermano de mi madre. Y por último podemos seguir cambiando él vino ayer, ¿no? Él ya significa que está indicando a la persona, ¿ya? Eso nos dice el texto guía, ¿no? Y nos da esos ejemplos. La número 2 dice truco número 2 o B, el movimiento, ¿no? La mudanza. ¿Cómo sabemos? Estamos hablando de cómo sabemos qué palabras van juntas. ¿Ya? Si puedes mover todo el grupo de sitio y la frase sigue sonando bien. Dice aquí. Ayer vi a Juan. A Juan lo vi ayer. Y suena lo mismo a Juan. O sea, aquí lo que nos está indicando el texto, que en esta frase, aunque mudamos, aunque lo pongamos de otra manera, igual va a sonar lo mismo, ¿no? Que decir ayer vi a Juan lo vi ayer, funciona lo mismo, o a Juan, ¿no? Entonces, tanto ayer vi a Juan o a Juan vi ayer serían grupos de palabras que tienen el significado, ¿no? Que no ha cambiado. Y bueno, también indica un truco número 3, es en base a pregunta, ¿no? Y dice así. Si puedes responder a una pregunta con ese grupo de palabras. Compré un libro de historia. ¿Qué compraste? Un libro de historia, ¿no? Entonces, esas son las formas de cómo darnos cuenta y cómo saber que las palabras van juntas, ¿ya? El texto nos da esos ejemplos, ¿ya? Para poder identificar algunos grupos de palabras. También el texto nos habla de algunas ambigüedades, ¿ya? Y también nos habla de algunos argumentos y algunos adjuntos, ¿ya? Bien. Sin embargo, lo que necesitamos aquí entender en esta unidad 3 son todo esto lo que hemos hablado sobre lo que son los adverbios, qué es un sintagma, qué es qué es un adverbio, qué es una preposición, ¿no? Todo esto necesitamos entender, ¿ya? Lo otro que está explicando el texto son algunos datos, digamos, ¿no? Que es necesario saberlos, conocerlos, pero lo grande de la unidad número 3 es justamente saber qué es un sintaxis, saber que es un grupo de palabras, que es un sintagma, ¿ya? Esas dos, entender bien qué es un sintaxis, qué es un sintagma. Sintaxis es todo, sintagma es la parte, ¿no? Y de ahí identificar sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial, preposicional. Eso necesitamos entender, ¿ya? Bien, chicos, yo voy a parar aquí. Sin embargo, quiero preguntarles a ustedes y voy a dejar de compartir un rato. Ok. Dejo de compartir y me gustaría conversar con ustedes. Tenemos como unos 2 a 3 días de aquí en adelante para poder ir avanzando, ¿ya? Me gustaría que ustedes puedan indicarme de estos 2 temas, bueno, de estos 3 temas si desean. Ya la acentuación, el uso de los signos, ¿verdad? Y los sintaxis, ¿verdad? De esos 3, para mañana y unos 2, tengo entendido que hay unos 2 días, 2 a 3 días máximo, porque ya el día 29 tienen un examen, ¿verdad? Entonces, de manera voluntaria, me gustaría que me digan qué temas
les gustaría que avancemos con mayor profundidad o cómo podríamos hacer la práctica para que yo les haga también ese apoyo. Por mi parte de mí, el único que no entiendo, Listen, es el de los signos de puntuación. Entiendo los conceptos, pero donde Ya, me pierdo es en la práctica de identificar dónde están los errores o identificar cuál es el correcto. ya. Gracias, Fabio. Está bien. Bienísimo, ¿ya? Entonces, mañana avanzamos los signos de puntuación, ¿ya? Directamente con la práctica, ¿ya? Entonces, más práctica. Signos de puntuación, la coma, pero más práctica. Uso de la coma, uso del punto, punto seguido, ¿no? Todo eso. Ya, para eso, para el día martes. Para el día miércoles, porque seguramente con signos de puntuación nos vamos a quedar casi todo, ¿no? Entonces, dígame, Marian, quiere hablar. Los sintaxis. Ya, los sintaxis. Este tema que estamos hablando, ¿qué parte? Porque si hablamos de sintaxis, son palabras que tienen lógica, ¿verdad? Pero ¿qué parte más o menos? Así, para poderle delimitar. Esa parte, la parte última ahora que habló, donde se juntan las palabras, pero mucho confundimos dos sentidos. Hay veces agarramos una, pero es la otra. Ya, está bien, entiendo, ¿ya? Ya, entonces, la última parte de la presentación, ya, y algo más, ¿no ves? Con ejemplos. Ya, tal vez Sí. ahí puedo sumarle también el sintagma que he tenido duda algunas cuando yo les pregunto, sería el adverbial. Volver a repasar el adverbial, ¿no? Porque ya lo otro creo que ya está. Y ahí, para el día miércoles, es que yo pienso que el día miércoles va a ser nuestro último día, ¿no? Espero no equivocarme, pero que haya un día más. Pero si es que fuese el día miércoles último día, estaríamos llevando el sintagma adverbial más algunas formas, la última presentación que quedó en duda, ¿verdad? Tal vez podría ser, no sé si les parece, sobre la acentuación. Algo de la acentuación que no hayan entendido es harto, pero algo así más específico. No, profe. Los dos ¿Ya? últimos temas sería Listen. Bien, esos dos temas entonces. Ya, de la acentuación no avanzamos nada, pero sí avanzamos de los últimos dos temas. Las de puntuación y esto del sintagma adverbial, más sus ejemplos. Ya, ahora sí les entiendo, ¿ya? Bien, chicos, no, me parece bien que ustedes me den esta retroalimentación para que esos 2 días sean de buen provecho, ¿ya? Ahora, también busquen, ya para ustedes, busquen nuevamente redundando esto de que apliquen, escriban en una hoja, ya no se queden con lo que yo les doy, sigan buscando, sigan haciendo el ejercicio escrito, porque ahí les ayuda bastante. Ya les decía en la primera clase que aprendemos escuchando, viendo y haciendo, y enseñando también. Ucha, uno enseñando aprende más inclusive, ¿ya? Entonces, esa es mi recomendación, que hagan, escriban, haciendo, ¿ya? Y apóyense, enmárquense en el libro guía o en lo que hemos estado hablando, porque yo saco la mayoría de las diapositivas del texto guía, pero apóyense también en los videos que hemos estado viendo de la maestra Mónica, apóyense también en algunas, por ejemplo, el dólar que no está tan mal, ya está bien, ¿ya? Entonces apóyense en esos ejercicios, pero siempre le digo, escríbanlo, porque cuando vemos en el plano gráfico, bueno, yo soy así, ¿no? Pero sé que en la mayoría son también, porque como cuando tenemos clases presenciales, yo hago que los chicos salgan a la pizarra y escriban, ¿no?
ahí a veces tienen que parir su información. Ya no los hago como castigo, sino más bien porque ahí cuando están escribiendo ya se dan cuenta, ya, sí había sido. Incluso el que no sabe, el que no lo ha leído, pero cuando lo escribe, ahí dice, ok, así es. Lo hago entonces de esa manera. ¿Ya? Esa sería mi recomendación entonces, chicos, ¿ya? Ya tengo los puntos que ustedes me han dado. Muchísimas gracias entonces por darme esos puntos a las personas que han participado. Y a las que no están participando, también considero que están de acuerdo con los que están participando. ¿Ya? Entonces, simplemente eso, Listen Marcos, podría parar con la información.